Conmigo en el capítulo número 5 de la carta de Pablo a los Romanos. Dice así la palabra: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, es la aceptación de Dios como nuestro Señor, la obediencia a Él y la puesta en práctica de los mandatos del Señor. Es una fe que culmina con obras. No es la simple aceptación de saber, tener certeza desde la intimidad del alma que Dios existe. O sea, creo que Dios existe porque también el diablo cree, o más bien él sabe de que Dios existe. La fe entonces, entendida profundamente, es la aceptación de que el Señor es Él, el que soy, yo soy el que soy, obedecerlo a Él y actuar como Él quiere que actuemos, una obediencia activa. Gracias a esa fe, el Señor nos hace justos, o sea, nos pone en camino de santidad. Y eso nos hace reconciliarnos con Cristo. Dios nunca se va a reconciliar con nosotros, porque Él nunca se ha peleado con nosotros. Nosotros somos los que lo hemos abandonado a Él y por lo tanto los que tenemos que pedirle perdón y reconciliarnos con Él. Él nunca nos ha abandonado, nunca se ha ido. Siempre está. El que me he ido soy yo. E irme de Dios es también irme de mí mismo. Porque Dios está en lo más íntimo de mi ser. Y cuando me voy de mí mismo, me convierto en una caricatura de mi propio ser. Es decir, al deteriorarse la imagen de Dios en mí, las acciones que yo realizo no obedecen en verdad a mi esencia, sino a una malformación de mi yo en mi comportamiento. Y entonces uno dice, pero realmente ese no era yo. ¿Cómo yo actué de esa manera? Cuando uno escucha a personas en confesiones o en dirección espiritual, es constante esta afirmación: Monseñor, yo no sé cómo yo caía en eso. Ese no era yo. Realmente no era yo. Yo estoy asombrado de lo que hice. Actuaba como bajo el dominio o la orden de alguien que detrás de mí me decía: anda, destrúyete y destruye. Pero cuando uno vuelve a Dios, vuelve a lo mejor de uno mismo. Se reencuentra con su ser y se siente a gusto. Porque entonces hago las cosas que en verdad quiero hacer, que me nace hacer. Cuando uno está bajo el dominio de las tinieblas, responde al otro yo, al yo inferior, al yo dominado por las cosas malas que hay en mí. Pablo lo dice claramente: estoy angustiado, hago aquello que no quiero hacer. Versículo 2, capítulo 5, Romanos. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. La segunda afirmación: cuando yo tengo esperanza realmente en Dios y pongo toda mi confianza en Él y me entrego a Él, siento una paz, un equilibrio
y mi caminar es seguro. Mi caminar entonces se hace ágil y mi actitud se convierte en la de una persona valiente, porque sé con quién ando, que es Dios. La cobardía, el temor a todo, implica una falsa visión de lo que soy yo en el plan de Dios. En el plan de Dios y confiando en Él, yo debo ser una persona virtuosa, fuerte, valiente, decidida, humilde, buscando siempre cumplir la voluntad de Él, y una persona serena, que no se deja apabullar por esas imágenes fantasmales producidas por un organismo, una persona desequilibrada, que magnifica cualquier cosa negativa y la hace, por lo tanto, terrorífica y se hace hipersensible. Y yo sé que él está mal, está alterado, está nervioso, perdió el empleo, tiene miedo al futuro, lo comprendo. Una esposa entonces que actúa iluminada su razón con la gracia, o sea, que actúa con sabiduría, no le mete más leña al fuego. Deja entonces que pase la rabieta y cuando el otro está más tranquilo, le habla, comprendiendo que está nervioso porque está sin empleo. Y en estos momentos, un hombre de 35, 38, 40 años pierde un empleo, es difícil, no imposible, que consiga otro empleo. ¿Por qué se buscan en las empresas gente más joven? Un hombre de 45 años sin empleo, con toda la experiencia que quiera, le cuesta tanto entrar en el mundo del trabajo. Entonces, pongo este caso para decirle a usted que en su casa debe mantenerse equilibrado, reconciliado con el Señor y comprendiendo por qué las actitudes de las personas. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Mire, cuando Jesús nos dice, en ese capítulo 5 de Mateo, que habla de las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados, está hablando de aquellas personas que aman tanto, que el costo de ese amor inevitable es sufrir por la gente que uno ama, es sacrificarse, desvelarse, atender, estar atentos. Y claro, una madre que lleva 3 días al pie de la cama del niño que sigue temblando por la fiebre y sudando, no dormirá hasta que el niño recobre la salud. Bienaventurado, dice Jesús, el que sufre por amar. No hay nadie que haya amado y no haya sufrido. Y mientras más se ama, más se sufre, porque más se renuncia a cosas inclusive muy buenas, pero que uno deja atrás para poder servir mejor a la gente que uno ama. Por lo tanto, nunca se arrepienta de haber sufrido por haber ayudado a su familia. Nunca. Más bien dé gracias a Dios de que tiene familia y alguien a quien amar y por quien sufrir. No se arrepienta de haber amado y de haber sufrido por la gente que usted ama. Más bien glorifica el nombre de Dios, porque le permitió amar de verdad y llevar la cruz, el dolor, por la entrega. Aunque después el hijo la dejara, el malcriado y el patán se fue a los 22 años, qué malagradecido, porque usted no le dejaba hacer las cosas que él quería,
a las horas de la madrugada que le daba la santa gana. Y usted le puso un ultimátum. Hijo mío, mientras esté en esta casa, primero me dice a dónde va. Y segundo, que aquí no me va a llegar borracho. Y tercero, que a la 1:30 no entre a mi casa. Después de las 1:30 de la mañana. O a las 2, si quiere. Pero a las 4, 4:30. Y borracho no. Pues me voy, mujer desgraciada, hija de tal. Y llora usted tanto que hice por él. Pero no diga, me arrepiento de haberlo amado y formado nunca. Porque ese que se fue es también Cristo Jesús, a quien usted amó y sirvió. Pero en ese momento ya no actúa como Cristo Jesús, sino movido por las tinieblas, ciego, ignorante. Dé gracias a Dios por haberlo amado, por seguir amándolo y por sufrir por ese hijo. Nunca se arrepienta de haber amado de verdad. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. En otro texto dirá, y completamos la pasión de Cristo con nuestro dolor. Toda persona que ama se desvela y sufre por la entrega incondicional a la gente que ama. Pero mire usted lo que sigue, madre de familia o papá, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Es decir, el sufrimiento es una escuela que te hace madurar. Me refiero al sufrimiento por amor, no el sufrimiento por idiota. De mujeres que aman de manera enfermiza a tipos que las golpean, las ultrajan, las violan, las echan a la calle de noche cuando llegan borrachos y ella no quiere tener sexo con el borracho, la empujan a patadas y la echan a la calle. Ese sufrimiento no lo quiere Dios. Hay que decir, mire, Señor, o se va usted o me voy yo. Los dos no podemos estar bajo un mismo techo, porque yo tengo dignidad. Y porque todavía lo amo, lo voy a denunciar a la policía para que lo metan preso y cambie esa postura y esa acción de animal que tiene usted, de irracional. Porque todavía lo amo, lo voy a meter preso. Y se le acabó el relajito al patán. Que hay hombres que solamente entienden así. Y cuando usted llora es peor. Definitivamente se hacen más insoportables y más violentos. Y la mujer que se humilla de esa manera pierde dignidad y se gana un par de patadas más. Porque si cree que va a inspirar lástima, va a inspirar más rabia. Firmeza, coraje. Voy a la policía. Nunca más en la vida me golpearás. Dignidad. Siempre. No me refiero pues a ese tipo de sufrimiento enfermizo. Hay gente que le gusta que los pateen, que los golpeen. Y ese tipo de enfermedad es extremadamente peligrosa. Cuidadito con eso. Porque sabemos que el sufrimiento, el que sufre por amor de verdad, nos da firmeza para soportar más sufrimiento y más dolor y más cruces por la gente a quien ama sanamente, no de manera masoquista, sino sanamente. Y esa madre cuyo hijo se fue insultándola, lo seguirá amando, orando por él y esperándolo, demostrando que es auténtica mamá.
entonces la palabra soportar significa aguantar con dignidad. Aguantar, en este caso concreto, como Pablo escribe, dándole un sentido al dolor. Y es un dolor que te hace crecer, porque le das un sentido. Y creces y te sientas hasta bien contigo mismo, porque está dando la vida por una causa que vale la pena. Mi hijo, vale la pena amarlo y sufrir y darlo todo por mi hijo, o por mi esposa, o por mi marido. El amor auténtico al final es un amor, mientras más puro, más desinteresado. Algunas veces he contado el caso que conocí en Costa Rica, de aquella mujer joven, llena de vida, hermosa, que se casó con un médico. Al poco tiempo un accidente terrible, quedó inválido totalmente. Al principio no podía mover ni los labios. Con el tiempo ya pudo recuperar parte del movimiento de la cara. 20 y tantos años al pie de la cama, atendiendo con amor a ese su esposo, que es carne de la carne de ella, que no puede con su mano ni acariciarle el cabello. Oh, hay que ser persona profundamente digna y maravillosa y que ama de verdad para de esa manera entregarse a un hombre que lo más que puede balbucear la palabra gracias y mirarle a los ojos con ternura. Y vaya que ha tenido oportunidad para dejarlo, porque siempre aparecen los vivos, los desgraciados, inclusive amigos de la familia, amigos del esposo, que quieren aprovecharse de la esposa. Nunca le ha faltado a su marido. Eso sí que es amor, puro, sin esperar recompensa de nada. Esa mujer es una santa, es una mujer feliz. También conocí hace años en Costa Rica una madre de 2 hijas inválidas. Una enfermedad rarísima le fue comiendo los músculos y los huesos. Todas las noches el papá, el esposo y ella se turnaban. Cada hora había que levantarse y moverlas en la cama, porque se les hacían heridas en las espaldas y los glúteos. 20 y tantos años. Murió después una, a los 30 y tantos años la otra. Yo conocí a las niñas, preciosas por cierto, inválidas. En las 2 sillas de ruedas las sacaban a tomar el sol en el patio. Esa mujer nunca perdió su alegría profunda. Cursillista de cristiandad, daban, y todavía me imagino, charlas en cursillos. El sufrimiento auténtico te da más firmeza, más fortaleza, más personalidad, más entereza, más y más ganas de seguir amando. Y entre ustedes hay una señora, que aquí en Progreso perdió a sus padres y a su marido en un accidente terrible, con 3 hijos. Soy testigo. Cómo ha luchado por sus hijos. Una fe profunda, grande. Últimamente, hace un tiempo, una enfermedad que parecía mortal, al borde realmente, estuvo de irse a la otra vida. Qué fe más grande en Dios. Se ha recuperado y ahí sigue trabajando. Ya pronto vuelve al trabajo. Fortaleza, fe profunda en el Señor. 3 hijos que levantaron. ¿Cómo va a morirse? No puede morirse. Más ganas de vivir le ha dado. Y por ahí anda. La fe profunda y el amor nos hacen realmente invencibles. Ante cualquier prueba, dolor o angustia. Porque sabemos que el sufrimiento
nos da firmeza para soportar. Versículo 4. Y esta firmeza nos permite salir aprobados, o sea, gozando de la sonrisa de un Dios que dice a los angelitos y a los santos: miren a esa persona, me siento orgulloso de que sea mi hijo o mi hija. Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Así escuchó Jesús la voz del Padre. Entonces, el dolor con sentido, o sea, con un sentido profundo, te da más firmeza para soportar lo que venga. Sale uno más airoso. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios nos ha llenado con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Oiga, yo conozco mujeres y hombres de esperanza que han salido de pruebas terribles, sonriendo, diciendo: Dios está conmigo, lo he podido comprobar, lo sé, Él está conmigo, miren lo que me pasó y cómo estoy ahora, mejor que antes. Quizás perdí el negocio, quizás perdí la casa, pero soy mejor persona ahora porque tengo más conciencia de la presencia de Él. Esperanza. El Señor es realmente maravilloso. Su familia es un gran tesoro. Dé gracias a Dios que tiene familia. No se queje tanto de lo que pasa en su casa. Hay muchos que padecen terrible soledad porque están solos en el mundo y no tienen a quien sonreír y un hombro donde poner la cabeza y llorar. No tienen a quien acudir, ni quien les sirva un plato de comida caliente. De gracias que tiene un techo que lo cobija y gente que lo espera en su casa esta noche. Que no son los perfectos que usted quiere. A encontrar gente perfecta en el cielo. Y realmente el único perfecto es Dios. Antes de exigir a otro, mírese usted mismo en qué tiene que hacer cambios. Y mantenga esa profunda unidad familiar. Fomente la fe en su casa. Hable de Dios. Acostúmbrese a leer la palabra de Dios todos los días. Nunca acostarse como un perrito. Bendíganse unos a otros antes de dormir. Y qué lindo la gente que hace oración en la casa antes de acostarse. Cuando se levantan se bendicen unos a otros. Mamá, buen día, Dios la bendiga. Buen día, hija mía, Dios te bendiga. Y la madre o el padre que cuando te lleva a la escuela lo abraza, lo besa y le hace la señal de la cruz en la frente. Dios te bendiga, hijo mío, que vuelvas sano de tu escuela. El niño normalmente volverá sucio, con raspones en la rodilla, la nariz también golpeada, pero es parte de la vida, pero se fue bendecido. Acostumbrarse a bendecir los alimentos, a hablar de Dios, a no gritarse en la casa ni en ninguna parte, por cierto, a escucharse, a tratarse con paciencia, a no pelear por cualquier tontería. No pelee por cualquier tontería. Que su casa sea un oasis de paz. E inclusive, y así lo dice nuestra iglesia,